Es momento para los enigmas literarios de mi querido Jesús Callejo. Ahí está con su flamante obra, su flamante libro, estos enigmas literarios, secretos y misterios en la literatura universal. Un libro que va francamente bien y que a mí me encanta, y lo vais a poder ir degustando semana a semana aquí en La Rosa de los Vientos. ¿Qué tal, mi querido Jesús? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estás aquí con tus enigmas literarios? Estás lleno de enigmas. Sí, la verdad que sí, cada vez salen más. Nunca me podía imaginar que hubiera tantos enigmas literarios en todas las épocas. No hay nada como sacar un libro para que te lluevan muchísimos más. Al final tantos como escritores, ¿no? Sí, nada, yo creo que detrás de cada escritor hay un enigma literario y no nos miramos, ¿verdad? Sí. Por si acaso. Nosotros ya en sí somos un enigma. Somos un auténtico enigma viviente, a diferencia de los del libro, que prácticamente están todos muertos, sí. Nosotros estamos vivitos y coleando y todavía tenemos mucho que decir. Allá donde vamos con nuestro enigma. Debajo del brazo. Pues en este primer capítulo, pues claro, ahí está también en el libro Dante Alighieri, que es uno de nuestros autores favoritos, con su Divina Comedia, pero una Divina Comedia, Jesús, que al parecer también encierra muchos misterios, ¿no? Encierra muchísimos misterios. Ya es una obra monumental, una obra clásica en la literatura, pero tal vez muchos oyentes desconozcan que posiblemente, si no se hubiera dado unos efectos sobrenaturales, hubiera sido una obra inacabada. Y una obra inacabada porque no tendría los 100 cantos que ahora tiene. Sabes que la Divina Comedia está estructurada bajo dos números, que es el número 3 y el número 9, sí. Y en total pues tiene esos 100 cantos, esas 3 partes, esos tercetos endecasílabos en los que lo escribió Dante, y que al final queda inacabada cuando Dante muere en septiembre de 1321. Sí, yo este verano, como tú bien sabes, tuve que dedicarme al análisis en profundidad de la obra de Dante. Sí, lo sé. Para mi periódico, para El Mundo, y la verdad es que me quedé fascinado, ¿no?, con Dante Alighieri, y más ahora leyendo tu libro y averiguando que posiblemente tuvo inspiración divina, nunca mejor dicho, ¿no? Tuvo inspiración divina, sí. Además, dos tipos de inspiraciones divinas. Primero, en la gestación. Hay una leyenda popular que habla de que la idea de concebir este gran libro, un libro que tardó 14 años en escribir y posiblemente si hubiera vivido más, mucho más hubiera tardado, lo concibió a través de un sueño inspirador, como tantas obras literarias que hay en la historia de la literatura, y eso es lo que le permitió empezar a escribir esta obra. El otro desencadenante fue la muerte de Beatriz Portinari, esa gran musa, claro, de la que estuvo enamorado, que cuando muere ella, Dante tenía 25 años, a partir de ahí se convierte casi en un devoto hacia pues el recuerdo de esta mujer, de esta hermosa mujer que tanto le inspiró, que fue su musa, y que también generó otro tipo de actividades más secretas, como la pertenencia a una de esas sociedades que por entonces existían y que en la que él y tanto Petrarca también y Boccaccio formaron parte. El problema de Dante fue el de meterse en la política, ¿no? Él era de un partido, los güelfos blancos, ¿no? Claro, lo malo es que en Florencia había dos güelfos, los blancos y los negros. Eso le creó muchísimos quebraderos de cabeza, sobre todo cuando tomaron el poder los güelfos negros. Él se tuvo que ir, y sabes que ese peregrinaje que le lleva a Verona y sobre todo a Rávena, donde muere, pues es lo que le hace estar en un exilio doloroso, porque él quería regresar, incluso le propusieron regresar, pero cuando él se marcha de allí le condenan incluso a muerte rebeldía porque no estaba, evidentemente, y eso genera muchísimas cosas, hasta se tutea con los gibelinos, que en teoría eran los enemigos de los güelfos, pero fíjate que uno de los jefes gibelinos de Verona es el que lee puntualmente los últimos cantos que él va haciendo de la Divina Comedia para que le dé el visto bueno y luego llevarlos a imprenta. Y todo eso lo va haciendo de una forma paulatina hasta que muere, y se dan cuenta que los 13 últimos cantos de los 33 que debería tener el Paraíso no están. ¿Qué hizo Dante? Porque se sabía lo escrupuloso que era y que no iba a dejar una obra inacabada de estas dimensiones. ¿Qué hizo Dante con esos 13 últimos cantos? Bueno, pues aquí es donde surge ese enigma literario, esa presencia sobrenatural, que es él, una vez muerto, cuando habían pasado 8 meses, que se aparezca a su hijo menor, a Jacobo, y para decirle exactamente el lugar donde estaban escondidos esos manuscritos. Y entonces es en otro sueño donde Giacomo cree entender que su padre le ha dicho que están los versos, ¿no? Claro, y además es un sueño vívido, un sueño más que un sueño, porque ve clarísimamente a su padre. Por supuesto, durante esos 8 meses habían buscado y rebuscado en todas las dependencias de la casa de Dante, allí no encontraron nada, y justo en ese sueño, cuando ocurren 8 meses del fallecimiento, ve a un Dante, a su padre, resplandeciente, con un rostro luminoso, que se presenta, además sin ese aparato de fantasmogénesis, sin dar esa sensación de miedo, de terror, y el hijo
que lo está viendo en sueños, como él luego lo describe. Además lo describe directamente, fíjate que uno de los coetáneos de Dante, que es Boccaccio, lo cual nos da más credibilidad, porque Boccaccio no era muy dado a este tipo de devaneos sobrenaturales y más bien a los lúdicos y carnales. Eso es. Y es el que lo cuenta en la vida de Dante, y nos cuenta cómo su hijo contempla de una forma nítida esa especie de fantasma luminoso de su padre, y antes de decirle dónde están esos 13 cantos, su hijo le pregunta una cosa importante, le dice, ¿estás vivo? Y su padre le contesta algo importante, y yo creo que clave, ¿no?, para un poco los que estamos en estos temas. Dice, sí, pero no en la vida vuestra, estoy vivo en la vida verdadera. Así es como se lo dice. Claro, él se queda un poco extasiado y le pregunta inmediatamente, bueno, ¿dónde están esos famosos 13 últimos cantos? Y le indica perfectamente el sitio, sin lugar a dudas además, porque le cuenta que tiene que ir a su habitación, que detrás de una estera que está sujeta al muro, pues tiene un ventanuco, allí tiene que abrir ese ventanuco y encontrará efectivamente esos cantos. Bueno, él considera que esto es un sueño, sin darle mayor credibilidad, pero un sueño que le excita de tal manera que cuando se levanta se va pues a la casa de un amigo suyo, de un notario, que es Piero Giardino, para contarle lo sucedido y luego ir juntos, como testigos, los dos, a la casa y confirmar realmente lo que ha tenido en esa visión, en ese sueño. Y efectivamente, en esa estera, en ese ventanuco, aparecen los 13 manuscritos, los 13 cantos, ya mohosos. O sea que fíjate la importancia del hallazgo, porque si hubiera esperado un poco más esa aparición, si en lugar de 8 meses hubiera pasado un año, posiblemente se hubieran encontrado, pero ya irreconocibles. Prácticamente hubieran sido ilegibles. Son los enigmas literarios de Jesús Callejo. Para terminar, Jesús, ¿es cierto que Dante Alighieri perteneció a una especie de sociedad secreta? Así parece que lo apuntan muchísimos investigadores. Dante era un iniciado, se sabe perfectamente cuando uno estudia con detenimiento la Divina Comedia, y no solo por esa clave numérica que acabamos de comentar, o casi esbozar, sino que pertenecía a una sociedad secreta que tiene nombre. Eran los fieles del amor, los fideli d'amore, siendo el gran maestro, o sea que no era siquiera un miembro más, sino el gran maestre. Otros eran Boccaccio y Petrarca, como no, los que compondrían ese trío literario del Dolce Stil nuevo. Que Boccaccio fue el gran biógrafo, ¿verdad? Fue el gran biógrafo, sí, además fue... Autorizado, además. Y el autorizado, porque además eran muy amigos, lo que pasa es que cada uno con unas ciertas tendencias. Boccaccio no tenía esas tendencias espirituales y menos tan políticas como Dante. Era mundano. Era muy cachondo, sí. Yo creo que demasiado. Y bueno, todos estos miembros que componían los fieles del amor, los fideli d'amore, eran una especie de discípulos de los trovadores provenzales, por lo menos los ideales los tenían muy vivos, y rendían culto a una dama, es una especie de mujer ideal, una mujer endiosada, evidentemente. Para Dante esa dama no podía ser otra que Beatriz. Qué maravilla, vamos a conocer muchos enigmas literarios esta temporada, ¿eh, Jesús? Bueno, eso espero, yo creo que tenemos para dar y tomar. Para Dante y tomar. Exactamente. Pues muchas gracias, hemos conocido algo más acerca de esta Divina Comedia, acerca de Dante Alighieri y sus enigmas, los que rodearon la vida de este gran autor italiano del siglo XIV. Ahí estaban los tres grandes, Petrarca, Boccaccio y Dante. Menuda triada, ¿eh? Menuda triada, vaya trío, inmortal además para toda la literatura, y cada uno de ellos también un enigma, aunque hoy nos hemos detenido solo en Dante. Cómo me gusta esta sección.